reflexión sobre nuestras vidas, de dónde venimos, qué se nos ha dado, qué no nos han dado, el cariño que no nos dieron, porque todo esto se está en nuestra impronta. Esto es imposible. Mirar siempre al niño para lo que hay que cambiar en el niño, para no hacer con el niño, sino que nos den volver a nosotros. La única manera que yo he encontrado en los grupos que yo llevo, por ejemplo, en Sevilla, es volvernos a encontrar las mujeres a conocer nuestra vagina, a conocer nuestros cuerpos, a hablar de lo que nos pasó, a contarnos nuestras historias como mujeres desde nuestro vientre, desde nuestra entraña. Y eso ha hecho que seamos capaces de recuperarnos a nosotras y nos miremos con ojos y con amor y con pasión y con posibilidades de decirle a un niño que es capaz de creer en sí mismo, porque nosotros hemos empezado a creer en nosotras mismas. Entonces es imposible decirle al otro lo que tiene que hacer o donde tiene que caminar o dejarle libertad cuando todavía estamos atrapadas en nuestras propias historias, ¿no? Entonces no hay una ida hacia adelante sin una introspección y una autorreflexión interna de las mujeres que es urgente ahora mismo. Entonces hay que crear grupos de mujeres, como tú dices, la Audimbre y la red de mujeres, desde la clase, desde donde sea, desde la menopausia, desde lo que sea. El problema de la Audimbre es que la Audimbre no puede ser una asamblea que haga una vez a la semana o una cosa puntual que se haga. El problema de la Audimbre es que es el tejido de la vida cotidiana, los espacios de la vida cotidiana. Que eso es lo que es más difícil de reconstruir, claro, porque ahora tenemos la vida cotidiana organizada, estamos individualizados en cursos, etcétera, etcétera. Y eso es el problema que veo, que para la libre, que está muy bien hacer las redes, las cosas y tal cual, pero ¿cómo reconstruimos el tejido social en el cual es posible que haya un libre drama, ¿no? Esa es la dificultad que yo veo. Porque yo, por ejemplo, cuando estuve en el Hammam de Fe, fuimos a parar a una pensión en la Medina y no había duchas. No había duchas, porque en la Medina nadie tiene duchas individuales. Todo el mundo se va a bañar al Hammam. Se van al Hammam a bañar y nos dijeron, las mujeres de 3 a 8 y los hombres por la mañana y después de las 8. Y de 3 a 8 todas las mujeres se pasan ahí las tardes. Sentadas en el suelo, desnudas, con las criaturas, las viejas, las jóvenes, las otras, se tocan, se dan genas, se dan gajos de naranjas, y no sé qué. Y eso todos los días, y eso es lo que es importante. Porque la confianza tiene que estar vinculada a la cotidianidad. Es lo que desarrolla la confianza y la intimidad, ¿no? Y yo ahí veo un problema en la dificultad de reconstruir el tejido social. Pero yo creo que en cambio lo que sí tenemos a nuestro alcance son nuestros propios sentimientos y nuestras propias pulsiones. Por muy mal que estemos, las tenemos, están ahí. Y más en las criaturas. Y podemos reconectarnos con ellas y reconocerlas. Y en lugar de coger y mandarlas a la porra, reivindicarlas, ¿no? O sea, decir, no, pero si esto es lo bueno. En lugar de decir, esto me desbarata los planes, no sé qué, los proyectos. No, dices, no, esta soy yo siento esto es lo que yo deseo. O sea, yo creo que eso sí que creo que está, por muy mal que estemos. Bueno, yo solo lo que quería hablar mucho de ellas un poco, y es el enfoque. Bueno, desde mi propia maternidad ha sido, muchas veces enfocas hacia la generosidad hacia los niños, y después de, bueno, mi hijo grande ya tiene 8 años y me estoy dando cuenta que el enfoque es no hacia su impulso vital, sino hacia mi propio impulso vital. Porque cuando yo tengo mi impulso vital funcionando, el suyo funciona, sin tener que analizar nada, ni funciona, o sea, ya no racional, sino que funciona, no tengo que estar pendiente, sino que se da. Entonces creo que es una cuestión más de enfoque hacia dónde miras, no tanto de mirar que los niños tengan su impulso vital funcionando porque ellos lo hacen de forma natural porque lo ven, sino que tú te encargues de que tu impulso funcione. La forma tu punto de conexión, social, tu punto de conexión con la que tú estés conectada, que disfrutes, que fluyas con la vida, que des, pero no porque tengo que darles y tal, sino porque te nazca y estés, claro. bueno, no sé,
Ese complacer viene de placer con. Es decir, que tú complaciendo, lo que estás haciendo es placer con la persona que tú quieres, porque satisfacer los deseos de la persona que tú quieres te produce placer. El placer de complacer, ¿no? No sabes por qué en ciertos momentos pues te pones egoísta y entonces te cansas y no quieres tal, y entonces cuando ellos empiezan a poner más demandantes y se aburren y se... Bueno, hay un pequeño mecanismo ahí que no sabes exactamente cuándo funciona y cuándo no, ¿no? Pero creo que funciona más que desde ellos, es desde los adultos que les estamos acompañando y ellos lo asimilan de forma natural. Una cosa y la otra, lo bueno y lo más. Y esto de recuperar la urdimbre y la trama que estábamos diciendo, tendría que ser volver a este modelo pasado o inventar un nuevo modelo, ¿no? Porque... Hombre, claro, las circunstancias son diferentes. Lo que es igual es que las mujeres, es que somos hombres y mujeres, o sea que eso no nos podemos reinventar, ya estamos inventando. Quiero decir que lo que pasa es claro que las formas tendrían que cambiar. Hay una película que se llama Instinto, que no sé si la conocéis, de Anthony Hopkins, en que él se va a vivir con los gorilas y no sé qué, bueno. Y hay un momento en que dice, bueno, ¿pero usted qué quiere? ¿Destruirlo todo? ¿Destruir las ciudades? ¿Acabar con todas las ciudades, toda la industrialización, toda la tal? Dice, no hay que destruirlo. Dice, lo único que hay que destruir es la dominación. Las relaciones de dominación. Las relaciones del dominio, dominar a una persona, es una función que se superpone a las otras. O sea, tú puedes criar a una criatura, vivir con una criatura, facilitarle su adaptación al medio, etcétera, etcétera. Y esa función, pues que consiste en hacer la comida, no sé qué, no sé cuántas, no tiene por qué incluir una función de dominar, de dar órdenes, de controlar su ejecución después, etcétera, etcétera. Eso es lo que se añade. Y lo malo es que cuando se añade, normalmente suele deteriorar y adulterar la función, la función inicial a la cual se supone que tenía que acompañar, porque nos creemos que es la única manera de que funcione, lo cual es una creencia errónea. Creer que las cosas solo funcionan con relaciones de poder y de dominio. Eso es otra creencia que, claro, que están muy interesados los que mantienen la esclavitud y el patriarcado, están muy interesados en que nos creamos que no hay otra manera de funcionar con relaciones de dominio y unos seres humanos sobre otros, y que por lo tanto a nosotros, como nos toca estar abajo, pues tenemos que someternos y cumplir con lo que nos manden. Claro, es del todo interesante, ¿no? Que nos lo creamos, pero es mentira. Las funciones no tienen por qué incluir una función de dominio, para nada. Tú puedes parir sin que nadie te domine, tú puedes lactar sin que nadie ejerza sobre ti la autoridad, tú puedes criar a un hijo sin ejercer la autoridad sobre tu hijo o tu hija. Es así, y además fue así durante 2 millones de años. Durante 2 millones de años la humanidad sobrevivió gracias al apoyo mutuo y al cuidado mutuo, porque si no, no hubiera sobrevivido. Si los grupos humanos se consolidaron en el ecosistema del planeta Tierra, es porque había el apoyo mutuo y el cuidado mutuo, y por eso sobrevivimos en posición erecta encima, que teníamos muchas más, implicó todo el desarrollo del sistema sexual, etcétera, etcétera. Y solo desde hace 5.000 años hemos entrado en esta civilización que muchos han dicho es una noche tenebrosa, ¿no? Como decía Campbell, Joyce y toda esta gente, ¿no? Y nos hemos creído que sin dominios y que las relaciones de dominación y de sumisión, pues que no se puede vivir. Y la vida funciona sin relaciones de dominación. No, sí, Mira, yo en este sentido quería comentarte la posibilidad, que comentaste de que algún texto de Einstein, creo, ¿no? Sí. Y que con todo esto a lo mejor esa reconexión sería integrando ya los cuerpos, ¿no? No solo el físico y el energético, sino también el espiritual, y entrando en la cuántica, confiar en que hay ese holograma y todo este nuevo cambio de paradigma, que a lo mejor facilitaría esta timbre sin necesidad de esa necesidad, de ese miedo, ¿no? De creer que solo lo que retenemos en la materia es lo que existe, ¿no? Y al contrario, desde ese amor expansivo, pues llegar a otra cosa. Bueno, yo particularmente creo que la energía sexual es un producto de
del cuerpo humano. O sea, no creo en una dimensión que no sea la corporal. Yo creo que el amor, aunque muchas veces se ha utilizado, porque se ve que la energía sexual, como no es visible muchas veces, se utiliza, se ha querido utilizar para explicar la existencia de... Yo creo que la energía sexual es un producto orgánico, un producto del cuerpo humano, y que cuando el audio, no sé qué decían, que el agua acompaña al objeto, no es una cosa que está dentro, un espíritu que está dentro del objeto, sino que es la energía sexual que acompaña, digamos, que es mi energía sexual, que va, que la energía sexual que vuelve, ¿no? Pero yo no creo en una dimensión espiritual de la vida humana, ¿no? Bueno, eso que hablábamos también de principios del siglo XX, iniciados, ¿no? Con Rey, el Borbón, que ahora ha vuelto, ¿no? Toda esa energía que estaría ahí, más allá de nuestros límites que creemos que terminando donde estamos, y esa parte espiritual de que somos seres divinos, un discurso que no me entiendo. Toda la vida han existido religiones. Yo particularmente no pienso las cosas. Pero bueno, la espiritualidad va más allá de las religiones, Que la espiritualidad va mucho más allá de las religiones. Bueno, se puede, para mí, bueno, cada cual puede, a ver, vamos a ver. Hay que meterse en el método. Mirceliades, ¿sabes quién es Mirceliades? Sí. Pues Mirceliades tiene la historia de las ideas religiosas, son 3 tochos, etc. En la página 45 del primer tomo, empieza con el mesolítico y dice: hay unos túmulos con formas fálicas y no sé qué, lo cual no deja lugar a dudas de la intencionalidad mágica de estos túmulos, mágico-religiosa de estos túmulos. Es decir, que para Mirceliades toda expresión cultural y artística de la sexualidad o de los órganos sexuales humanos tenía automáticamente una connotación mágico-religiosa. Quiero decir que yo lo que yo entiendo es que cuando la gente no se dedicaba a la metafísica y se vivía en la naturaleza, pues la energía sexual era algo absolutamente cotidiana, como están todos los objetos, como están expresados en todo el arte prepatriarcal, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando, por ejemplo, lo de las vacas sagradas de la India, las vacas que eran compañeras de las mujeres, etcétera, etcétera, de las mujeres, se convierten en sagradas, ¿por qué? Por la sublimación de la libido amorosa y de la empatía que había, como ahora podemos tener una empatía con los perros, que todavía no, la empatía que había entre las mujeres con las vacas. Y entonces, pues yo creo que a todo lo que es la energía sexual, como no es visible y como además hay que tal, pues se la convierte en una dimensión espiritual de la vida humana. Esa es mi opinión, porque es que sistemáticamente en todas las civilizaciones, en todas partes, te encuentras con procesos de sublimación de la libido, en todas, desde el Sagrado Corazón de Jesús hasta todo son mecanismos de sublimación de la libido que se llama espíritu. Esa es mi opinión. Yo no creo que haya una dimensión espiritual de la vida humana, yo creo que es la energía corporal del ser humano, que no es siempre tangible ni visible. Pero vamos, que claramente está conectada con mis tripas y con mis células y etcétera, etcétera. Y lo que pasa es que como hay un grado de desconexión muy importante, pues igual no se ve, ¿no? Fijaros una cosa, las células, es la pulsación, el ritmo del mundo visceral. Las células no tienen paredes rígidas, son membranas. ¿Por qué? Porque están continuamente moviéndose, pulsando.